crees que hoy en día hay más bullying que hace 20 o 30 años? Es que no solamente ha crecido en cantidad, ha crecido en calidad. ¿Qué es la calidad en cualquier tipo de violencia? La crueldad. ¿Qué perfil tiene, por ejemplo, el niño que es el acosador? Bueno, uno que no falla, está mal educado. Luego hay otros factores de riesgo, como que él sufra también violencia en casa. La violencia puede ser de tres formas: verbal, psicológica o física. Bienvenido, Jero. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te Muy bien, encuentras? un placer estar aquí hoy contigo. Te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación. Ya sé que estás muy ocupado en tu apretada agenda. Y bueno, yo creo que algo que tenemos en común y que lo que más me llama la atención de ti es que siempre velas por los niños, por las personas pues, discapaces o personas vulnerables, ¿no? Y qué mejor tenerte como invitado para inspirar y ayudar a pues, a aquellos progenitores que lo están pasando mal, y que hoy en día yo creo que hay muchas personas que lo están pasando bastante mal. Hombre, si con un mínimo detalle podemos ayudar a alguien, ¿cómo vamos a decir que no, no? Exacto. O sea, si podemos salvar vidas, ¿no? Como digo yo, aunque sea una persona, ya ha merecido la pena todo el Nunca, esfuerzo. nunca sabes dónde está el momento de inspiración, ¿no? O sea, yo Exacto. no, Dios me libre, ¿no? De ser soberbio y prepotente, de pensar que yo puedo inspirar a alguien. Pero bueno, alguna cosa, algún momento, algún hecho consumado, ¿no? Claro. Ese detalle, pues le puede inspirar. Yo es que soy poco de ídolos, ¿no? Y de hecho no me gusta que la gente me admire por lo que soy. Si tú me admiras, admírame por lo que he hecho. Y si yo he hecho algo, es un hecho consumado. O sea, no la persona, porque al final la persona, más tarde o más temprano, por lo menos a mí, siempre me defrauda, ¿no? Ujú. Pero sin embargo, los hechos admiro. Yo no Claro. tengo ídolos. Tengo hechos consumados que ha hecho una determinada gente y eso es lo que admiro. Claro, sobre todo para mí las historias que inspiran, ¿no? De autosuperación personal. Yo creo que tu historia es preciosa en el sentido, ¿no? De mirando un poco lo que he estudiado de tu trayectoria, que es fantástica todo lo que has hecho y todo lo que te ha pasado. Ahora, bueno, lo pones en práctica y ayudas a un montón de niños y también de padres, de adultos, y eso es siempre maravilloso. Y un poco hablando de la ayuda, tienes una fundación que lleva tu nombre, Jero, Sí. ¿verdad? Jero García. Bueno, en principio se llama Fundación de Ayuda a la Integración a través del Deporte, y cuando entré en el programa Hermano Mayor y tal, pues la popularidad creció Claro, y los patronos pensaron que mejor que la fundación se llamara como su claro, presidente, claro. que seguramente se nos abrirían más puertas y así fue. ¿Y qué hacéis en la fundación o qué actividades hacéis? Ayudáis contra la violencia, ¿verdad? Bueno, tenemos dos principios fundacionales, que es evitar la exclusión social. Ujú. Pienso que no hay violencia más desatada que una sociedad pueda excluir a un niño o a un joven por el mero hecho de serlo, y desgraciadamente nuestra sociedad tiende a eso. Y luego el segundo principio fundacional pues es la prevención de las violencias de todo tipo, desde el acoso escolar hasta la violencia de género, la violencia filioparental, todo tipo de violencia. Bueno, lo que hacemos es todo a través del deporte y luego a través de conferencia, ¿no? Cuando yo, entre comillas, me he convertido en un conferenciante, que mucha gente y sobre todo los niños me quieren escuchar, pues como decimos en el argot del barrio, se han cagado. Pues entonces ahora sí que voy a entrar ahí al nicho del dolor, al centro del volcán, para ir a los colegios e intentar pues concienciar, sensibilizar a, a esos niños. Y luego también pues entrar en las empresas para sacar dinero a esas empresas para poder ir a los colegios gratis. A mí lo que me gusta es que me ayuden a ayudar. Entonces, por eso, pues también esta conferencia pues, la damos en las empresas, damos formaciones en las empresas, ¿no? Porque siempre se habla de escuelas de padres en los colegios, ¿no? Ujú. Pero sí, donde hay que hacerlos en las empresas, ¿no? En las Que es donde están los empresas, padres o los futuros padres. claro. Sí, y entonces a mí me gusta ir a empresas grandes y poder concienciarlos y sensibilizarlos a esos padres para que en un momento determinado, si sus hijos sufren acoso escolar, que lo sepan detectar, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Claro. Que sepan lo que es el grooming, que sepan lo que es el sexting, que el 90% de los padres no saben lo que es. Entonces, oye, pues ya que voy a una empresa, porque ir a una empresa a dar una conferencia nunca me ha llenado. Nunca, a mí me ha llenado más ir a los colegios. Pero si yo voy a una empresa y doy una conferencia y luego hago una formación, entonces tiene sentido lo que yo hago. A mí no me gusta tener el sentido de que voy a una empresa con 30 empresarios o 30 trabajadores, doy una conferencia y no sirve para nada. ¿No? Porque bueno, se queda ahí, bueno, los he emocionado, o el Jero como mola, que se cae y se levanta, pero a mí eso me da igual. ¿Me entiendes? Si te caes y te levantas
y no te levantas para estar en pie, sino para seguir peleando, prefiero que lo piensen los niños, que son los que se van a llevar más hostias en el camino que les quedan. Pero sin embargo, también me gusta hacerlo para los adultos y los mayores, pero para sacarles el dinero, para Claro, poder ir a los colegios gratis. claro. Porque tú crees que hoy en día hay más bullying que hace 20 o 30 años, cuando nosotros éramos más pequeños, ¿no? Cuando nosotros íbamos a la escuela. No es que yo lo crea, es que los datos lo dicen. Mm, ujú. O sea, si el 50% de los niños que sufren acoso escolar en el colegio sufren ciberbullying, ya con ese dato solo te están diciendo, se están poniendo en la mesa, encima del tapete, que hay un 50% de acoso escolar más. Pero no solo eso, es que no solamente ha crecido en cantidad, ha crecido en calidad. ¿Cómo es eso de la calidad? ¿Qué es la calidad en cualquier tipo de violencia? La crueldad. Los niños son mucho más crueles ahora, sobre todo los que lo hacen y lo insuflan a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque ellos no ven el daño que cometen. Yo te estoy violentando, pero yo no sé el daño que te estoy haciendo. Entonces, si yo no sé el daño que te estoy haciendo, no paro. Claro. Se eleva mi crueldad. ¿Y qué conlleva con eso? Que los niños se desnaturalizan y se deshumanizan. ¿Y esto a qué se debe? ¿Un poco por las tecnologías, las redes sociales o Pero ¿por porque... qué manía tenéis de echarle la culpa a las redes sociales? Sí, sí, es Pero no verdad. lo vamos a ver, será al mal uso de las redes sociales o al mal uso de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero es que el mal uso de las nuevas tecnologías, muchas veces los responsables no son los niños, son los padres que no saben educar en nuevas tecnologías. Los padres son los dinosaurios, son los que viven en el Pleistoceno. O sea, tienes hijos nativos digitales y el padre no tiene ni puñetera idea de manejar un iPad, de manejar una red social. Pues eso es incongruente. Eso cayó Claro, un meteorito hace 30 años que se llamaba Internet sí. y en vez de matar a los dinosaurios parece que los avivó. Todos seguimos viviendo en el Pleistoceno. Yo creo que es una cuestión de educación en casa. O sea, yo creo que los padres se han distanciado mucho más de los niños y no han sabido educarlos correctamente. Entonces un niño que no tiene una buena educación pues va a tender, primero, posiblemente a insuflar cualquier tipo de violencia. O sea, tiene más posibilidades. No digo que no quiero generalizar, pero si tú no estás educado, tendrás más posibilidades de insuflar violencia que no. Pero por el lado contrario también, si a un niño no le educan correctamente, pues posiblemente sea un niño más débil, un niño más vulnerable. Por tanto, tendrá más posibilidades de sufrir acoso escolar. Claro, porque ¿qué perfil tiene, por ejemplo, el niño que es el acosador o el agresor, por así decirlo? ¿Qué perfil psicológico Bueno, suele uno que no tener? falla, está mal educado. Mal educado, Eso no falla directamente. nunca. Luego puede ser, luego hay otros factores de riesgo, como que él sufra también violencia en casa, que no quiere decir que le peguen, ¿eh? O sea, la violencia puede ser de tres formas, puede ser verbal, puede ser Ujú. psíquica o psicológica, o puede ser física, ¿no? Verbal, psicológica o física. Yo puedo insuflar a un hijo mío una violencia psicológica de ir haciéndole el vacío. ¿Por qué? Por una forma de castigarle o insultarle y el niño coger esa réplica en el colegio y liarse a palos allí. ¿Me entiendes? Es Sí, sí, violencia sí, en sí. sí. Y de una manera o de otra se puede extrapolar, ¿no? Eso Claro. es un factor de riesgo. Pero el de que están mal educados, ya te digo Eso yo, seguro. que en el 99,9% de las ocasiones, claro, entonces me dices, oye, Jero, tío, estás echando la culpa a los padres. Claro. Sí, ¿Y qué claro. perfiles de padres te encuentras cuando, ¿no? ¿No? Por toda tu experiencia tan importante que tienes, ¿qué tipo, qué perfil de padres son padres ausentes, padres helicópteros? O sea, ¿qué perfil tienen esos papás? Los que educan mal. O sea, directamente. Los que educan mal. Es raro encontrar un niño que sea acosador o que sea acosado a unos padres que hayan educado bien a sus hijos. Porque tú a los hijos tienes dos opciones. Depende cómo sea tu hijo, ¿no? En forma general. Ujú. Lo tienes que empoderar porque es un niño que pues, a lo mejor es muy sensible, Eso es. tiene una autoestima baja, o es un niño que lo único que quiere es que le quieran, pues es un niño que hay que empoderarle. Y luego hay otro niño que a lo mejor no le hace falta que le quiera nadie porque ya se quiere él. Pues a ese habrá que ponerle límites, saber que hasta aquí. Por tanto, un padre tiene que tener el conocimiento claro y meridiano de la personalidad de sus hijos. Y yo me encuentro a muchos padres que no conocen a sus hijos. Y ese es el principal problema. Tú tienes que conocer a tus vástagos. Tú tienes que descubrir Claro. cómo son y a partir de ahí poder educarles.
Claro. Y luego, por ejemplo, ¿qué pueden hacer los padres? ¿No? Me pregunto, los padres, por ejemplo, que su hijo está sufriendo, es víctima de bullying en el colegio, Denunciar. Pues denunciar? claro, notificar, ya desde el primer momento. Primero, al colegio, que no te hace caso el colegio, cartas. ¿A quién? Al profesor, al jefe de estudio, al Inspección. coordinador de convivencia, a todo. Que abran protocolo. ¿Que no abren protocolo? Pues te buscan. Aquí ya entramos en el tipo de protocolo, depende de la comunidad autónoma. Claro, Tenemos 17 claro, distintos protocolos, cada uno de su país, luego lo van cambiando según entra uno en el gobierno, lo van cambiando. Esto es un cachondeo. claro. Los que menos se preocupan los que menos se preocupan son los que debería de ser preocupar, que es la administración, porque al que siempre queda en el olvido es el que sufre el daño, que es el niño. Mira, te voy a poner un ejemplo. Hay comunidades autónomas en este país, no voy a decir nombres, dice el pecado, pero no el pecador, que castigan a los colegios que dan de altas protocolos. O sea, si yo, tú imagínate que es un ejemplo, ¿no? En el colegio de mis hijos elevan 2 o 3 protocolos de acoso escolar, aparece la inspección educativa y les quitan dinero de subvención. Ma- Entonces, ¿qué hace ese colegio? Silencian. En los casos de bullying los meten debajo. Conflicto, conflicto, Un conflicto, conflicto, conflicto. exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú te encuentras con un colegio así, pues tienes que empezar a buscar a Consejería de Educación de tu comunidad autónoma, lo digo un poco en modo estándar, y que habrán protocolo la inspección educativa de esa Consejería de Educación. Y por supuesto, a cualquier eh, síntoma grave, marcas, problemas psicológicos, a la policía, a la Guardia Civil, al hospital, o sea, lo que haga falta, lo que haga falta. Cuanto más documentos tengas, más fácil será de encontrar la solución. Claro. Yo todavía me encuentro, todavía padres, esto ya lo comentaba con el abogado, te me dice un padre que ha ido 10 veces al colegio a quejarse y le digo, pero él manda un mail. No, pues entonces no ha servido absolutamente de nada que hayas ido 10 veces al colegio a quejarte. Solamente con un mail hubieras hecho más que las 10 visitas. Correcto. Todo por escrito. Todo, todo que quede Sí, todo bien. plasmado. Y cuando Claro. tengas uno de estos ya verás cómo se preocupan. Porque si es que, para que al final todo depende del agente sancionador, tanto en los colegios como en la administración, como en todo, o en la educación. Eh, Cuando tú puedes comprobar que hay un responsable por inacción, Ujú, es cuando empiezan a mover el culo. exacto. Claro, tú imagínate que tú lo denuncias, lo notificas, una, dos, tres, cuatro, y al final le pasa algo al niño. Alcohol es... Sí, sí, va a tener un escucha, problema, se sí, le sí. caen los palos de Sí, sí, sombrajo. toda la Por eso responsabilidad. todo tiene que ir Y por claro, escrito. claro, muchas veces la administración o la burocracia va lenta y mientras tanto esos progenitores, digo porque tú tienes mucha experiencia, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo empoderamos, ¿no? al niño, ¿no? O sea, si es tu hijo en este caso, ¿cómo le empoderas? ¿Qué herramientas psicológicas le das o para que, no sé si, claro, no le vas a decir pégale al otro, o sea, tampoco, ¿no? Fuego con fuego no creo que no es muy conveniente, ¿no? Pero Fuego con fuego es más fuego. más fuego. Entonces, claro, o sea, ¿cómo se defiende, ¿no? Ante, por ejemplo, un vacío de, ¿no? Que no le hagan caso los compañeros de clase, porque Mira, esto es muy típico. vamos a ver, hay cosas que se pueden decir a grosso modo, pero con lo que te hablo antes, que yo no soy ni lo suficiente prepotente ni lo soberbio Mm, para decir a un padre lo que tiene que decir con su hijo, porque quien lo tiene que saber es el por qué, porque él es el que conoce a su hijo. O ujú, sea, a un niño, mira, lo que te he hablado antes, ese ejemplo de que a un niño hay que empoderarlo y que a otro hay que limitarlo, es el ejemplo que tengo yo en casa. ujú. Yo en casa tengo 2 gemelos de 8 años Eso es muy y uno difícil. se muere de amor por todo el mundo y está jugando al fútbol y como se lesione uno va corriendo inmediatamente a ver qué le ha pasado y a otro ya te digo yo que no va a ir a ver qué le ha pasado. O sea, que a uno hace falta que le quieran y al otro no hace falta porque ya se quiere él. Ya tiene Por autoestima fuerte. tanto, yo no podré educar igual a uno que a otro. Pero yo estoy obligado a conocer la personalidad de cada uno y para eso hay que estar atento. Que tú puedes ser un padre bueno, que es muy fácil ser un padre bueno. ¿Cómo? Comprándole todo lo que le haga falta. Pero ser buen padre es más complicado, porque el buen padre es el que está. Ese es el buen padre. Y no es el que está, que ahora con todos los problemas que tenemos de conciliación y demás, no, el que está de verdad. Que está el que ese niño tiene la suficiente confianza para saber que el día que se da la hostia,
su padre va a estar ahí para ayudar a levantarse. Y eso se consigue a base de apego y de mucho cariño. Claro. Y yo sobre todo la problemática que veo también en muchos progenitores, en muchos padres, es que están divorciados, son procesos de separación, ¿no? Bueno, tú de hecho has vivido, ¿no? Yo también he Sí. vivido un proceso de divorcio, ¿no? Y claro, cuando los padres no se ponen de acuerdo, es que a veces es que me encuentro, Jero, que no se ponen de acuerdo ni con el deporte, Mm. que te comentaba antes, con el fútbol, con actividades extraescolares. Claro, aquí es un tema, ¿no? Cómo dos, claro, son dos realidades que el niño vive, ¿no? En una casa y en la otra. Yo para ¿Cómo? eso, y desde el minuto uno, que cuando yo me divorcio, cuando yo me separo, tengo un dogma. Y es que las familias no tienen que estar unidas, tienen que estar bien. Hay que poner por encima de todo la salud mental de nuestros hijos. Y si tú eres lo suficientemente egoísta para no hacerlo, pues vas a tener problemas de salud mental en tus niños. Claro, es que Eso es así. así, y no hay más. ¿Y cómo hacerlo? Pues ya estamos, que no hay un manual, que hay mucha gente que escribe manuales y escriben La y receta, saben ¿no? La mucho receta. y van y también y luego también hay una marca de taza que se llama Mr. Wonderful que mucha gente la lee y se siente mejor. Pues bueno, hacer lo que os dé la gana, pero esto no es así. La verdad es otra cosa. Y la verdad es que hay que estar al loro y hay que estar y preocuparte y poner la inteligencia por encima de las emociones. Y si no eres capaz de hacer eso, pues no te preocupes que ya los problemas vendrán. Claro, claro. Y volviendo un poco al deporte, tú que vienes del background, ¿no? Bueno, del boxeo, es a lo que te dedicas, ¿no? Te dedicas a la enseñanza, eres coach, ¿no? Y aparte boxeador profesional. Era. Eras, exacto. Bueno, al final cuando eres Bueno, eres boxeador no, boxeador, no ¿no? dejas de serlo, El no dejas de espíritu serlo. está ahí, ¿no? Sí, no ¿No? dejas de serlo. ¿No? Eres boxeador, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este deporte? Porque no es muy popular en general, ¿no? Siempre es el fútbol, el básquet, ¿no? ¿Qué ventajas tiene este deporte, un deporte de contacto, para los niños? Bueno, Y para las niñas también. bueno, para empezar, el 90% del boxeo infantil es sin contacto. Nosotros hemos conseguido que se haga un boxeo sin contacto, no hace falta pegarse para sentirse boxeador. Ujú. Entonces, claro, el boxeo lo que te va a ayudar sobre todo es a canalizar la agresividad y regular la ira por el carácter primario del animal, que es jugar a pelea. Nosotros jugamos a pelea desde el minuto uno, pegando a los sacos, pegando en las manos, y es el trabajo que hacemos con los niños y con los jóvenes, incluso con los adultos. Yo tengo gente que tiene 50 años, que lleva conmigo entrenando 20 años y no ha hecho guantes, no ha hecho contacto nunca, pero él se siente boxeador y boxea como Los Ángeles. O sea, no hace falta tener que pegarte con nadie para sentirte campeón del mundo. Eso es lo bueno que hemos conseguido esta nueva jornada de entrenadores, por lo menos en nuestro país, que hemos acercado a la gente de todo tipo, a esa horquilla de personas, desde el niño de 5 años hasta el señor mayor de 70, que pueden venir al gimnasio a entrenar y a recibir las 3 recompensas inmediatas que te da el boxeo. ¿Y cuáles La son? física. Hacer boxeo, bueno, dicho por el Colegio de Médicos Americanos, es el deporte más completo. Ah, sí. La física te lleva a la psicológica. Tú haciendo boxeo segregas todos los neurotransmisores y hormonas de la recompensa, serotonina, endorfina, adrenalina, y la que a mí más me ayudó al equilibrio emocional, que es la dopamina. Y luego esas 2 recompensas metidas en una coctelera, nos sale la tercera, y para mí que la que más me gusta y la que más utilizo un poco para reconfortar a mi gente, a mis clientes, a mis alumnos, que es la recompensa conductual, los valores que te aporta el boxeo. A mí, pero luego esto es muy individual, a mí me aportó la constancia, el sacrificio, la disciplina, la motivación y sobre todo la pertenencia al grupo, ¿no? La tribu, la familia. Eso me ayuda mucho a mantener mi equilibrio emocional de una forma correcta. Claro, claro, totalmente de acuerdo. ¿Y de dónde sacas las ganas, ¿no? Para, pues eso, para motivarte, para, ¿no? Pues para mejorar cada día. ¿No te sientes a veces cansado de tanta lucha? Bueno, para eso tenemos que ver para mí qué es la motivación, ¿no? Ujú. ¿No? Pues la motivación para mucha gente es hacer las cosas cuando a uno le apetece. Pues para mí no, para mí la verdadera motivación es hacer las cosas cuando toca. ¿Sabes cuándo lo aprendí yo? Cuando con 20 años me vino mi primera hija. Yo Ujú. nunca jamás en mi vida había estado motivado, jamás. Pero el día que nació esa niña que sabía que tenía que pelear por ella, o sea, me vino toda la motivación. ¿Por qué? Por la responsabilidad. Claro, Porque la verdadera motivación es hacer las cosas cuando tocan. claro. Jero, ¿y qué hago para motivarme cuando
estoy cansado para entrenar, pues entrenas cansado. Claro. Sí, porque el cuerpo no todos los días te apetece deporte. Bueno, pero cuando uno tiene los hábitos creados a base de la disciplina y de la constancia y de la perseverancia, pues sabes que lo tienes que hacer. Claro. No hay mejor motivación que esa. No, no, totalmente de acuerdo. Y entre deporte y terapia, ¿cuál de los dos te quedarías? ¿Con Bueno, es que terapia? para mí el deporte es terapia. Para ti el deporte es terapia, Claro. ¿no? O sea, la geroterapia es. Geroterapia. ¡Ah, qué bueno, qué bueno! La Me gusta la geroterapia, la geroterapia. geroterapia es eso, ¿no? Es todo a través del boxeo, ¿no?